Los 10 principios socialistas. El socialismo tiene como padres a Federico Engels, Karl Marx, Giuseppe Mazzini y Pierre-Joseph Proudhon. Por supuesto, existirían después muchos otros que abrazarían esta doctrina. Principio 1. No propiedad privada. Este es un principio muy socialista, y aunque algunos socialistas tratan de negarlo, indicando que solo están en contra de la propiedad burguesa, este es un principio que se ha aplicado en términos generales en todos los países que han abrazado esta ideología. El año 2007, históricamente, la China comunista aprobó la propiedad privada. En los últimos años también, la Cuba castrista ha ido flexibilizando todas las restricciones que tenían sobre la propiedad. Principio 2. Impuestos fuertes y progresivos. El impuesto puede ser directo o indirecto. El indirecto grava sobre tu consumo. El directo grava sobre tus ingresos. A su vez, el directo puede ser progresivo o no progresivo. En resumen, mientras más riqueza y ahorros tenga una persona, más impuestos debe pagar. Algunos economistas afirman que esta medida desincentiva la generación de riqueza. Principio 3. No sucesiones, no herencias. El socialismo busca llevar a la sociedad al siguiente nivel que se llama comunismo. En esta lógica de sociedad, donde no existe la propiedad privada, no existe el derecho sucesor. Por tanto, no puedes dejar tus bienes a tus descendientes, ni tampoco puedes recibir patrimonio de tus familiares. Principio 4. Los inmigrantes entregan la propiedad. Esto se conoce como expropiación. Si los propios ciudadanos no gozan del derecho a la propiedad privada, con mayor razón los inmigrantes. Principio 5. Crédito centralizado. La centralización es un rasgo muy particular del socialismo, también en la banca. Esto quiere decir que solamente puedes endeudarte con el Estado. Principio 6. Centralización de los medios de comunicación y transporte. Este principio señala que solamente el Estado puede manejar e intervenir en las comunicaciones y el transporte. Principio 7. Expansión de las empresas estatales. El Estado debe participar, controlar e intervenir en el mercado por medio de sus empresas. Según este principio, el Estado es el más eficiente. Principio 8. Distribución igualitaria del trabajo. Todos deben trabajar por igual sin importar sus talentos o capacidades. Principio 9. Combinación de la agricultura con la industria manufacturera. Sin embargo, en el pasado, muchos países que abrazaron el socialismo no eran países industriales. Principio 10. Educación gratuita y trabajo infantil. En la lógica de expropiación total, todo le pertenece al Estado y por tanto éste debe garantizar el acceso universal a la educación. Y mientras la gente estudia, debe trabajar, incluyendo los niños. Así es, oíste bien, Karl Marx estaba a favor del trabajo infantil. Apóyanos con un like. Suscríbete para más videos como este. También puedes sugerirnos videos y tutoriales en los comentarios.